Buenas tardes, mis amadas hermanas de la Sociedad Ana. Les doy gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes y hablar de este tema que es el subtema número 3 de nuestro anuario, que lleva por título Siempre te ayudaré y te sustentaré. Y lo hace nuestro anuario de una manera muy interesante. Nos pone un acróstico en donde este acróstico, cada una de las palabras con las que, o las letras con las que inicia, pues se convierten en unas siglas, y estas siglas dicen siempre me ayuda Dios. Entonces inicia este acróstico haciendo referencia al Salmo número 146, que es nuestra base bíblica, pero quisiera que lo tuviéramos en mente para que podamos relacionarlo con la palabra del Señor. Dice, solo no estoy. Jesús está conmigo. Infunde paz y sosiego a mi alma. En los momentos de angustia que vivo, me levanta cuando caigo. Del peligro me rescata. Raudo cuando estuve perdido. En la cruz, por él fui redimido. Me prometes tu constante compañía. Eres Dios, consuelo para el alma mía. Alabado seas porque grande eres, y tu gracia abunda, alcanzando a todos, un manantial de amor para los suyos, dádiva celestial para hombres y mujeres, arras de salvación y fiel sin modos. Demos gracias al Padre por su Hijo, íntegro y sin pecado fue prodigio, olor fragante, ayuda constante, siervo manso, no arrogante. Hermanas, estas palabras de verdad nos ponen en una dimensión sublime, en donde vemos que la única ayuda, nuestro único refugio, nuestra torre fuerte, nuestra roca de la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora más que nunca que hemos estado experimentando una serie de aflicciones, de pruebas, de enfermedades, de decesos de algunos de nuestros familiares, y por qué no, a veces cayendo en tristezas, en desalientos, pero debemos de recordar, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Es una promesa del Señor para con su pueblo. Así que, hermanos, pues vamos a iniciar pidiendo la dirección de nuestro Dios, que Él sea el que hable a nuestro espíritu a través de su Santo Espíritu. Oremos, hermanos. Amoroso Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de acercarnos, Señor, al estudio de tu palabra. Señor, sabemos que esto es tu Espíritu Santo el que nos habla y nos conduce a toda verdad, a esa verdad que es Jesucristo nuestro Salvador. Y Padre, queremos pedirte que prepare nuestros corazones. En esta tarde, Señor, queremos salir edificados, queremos salir fortalecidos a través de tu palabra y confiados, Señor, en que tú estás siempre con nosotros, porque tu promesa es una verdad y una realidad en nuestra vida. Tú dijiste, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y gracias, Señor, porque lo has hecho. Desde tiempos remotos, Padre, cuando
sacaste a tu pueblo de Egipto y lo guiaste, Señor, a través del desierto. Y vimos, Señor, cómo lo protegiste, cómo lo sustentaste, cómo lo cuidaste, y lo sigues haciendo, Señor, hasta ahora, ahora con nosotros. Padre, gracias. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues la lectura bíblica está en el Salmo número 146 de los versos 5 al 10, donde dice: Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Amén. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas a través de su bendita palabra. Y hermanas, este pasaje empieza con una palabra que para nosotros pues es muy común: bienaventurado, que significa feliz, que significa dichoso aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Hermanos, la gran mayoría de la gente no sabe que nuestro ayudador es el Dios todopoderoso del universo, y que no solamente está a nuestro cuidado, sino que es nuestro Padre Celestial. Ahí es donde nosotros tenemos depositada nuestra esperanza, en Jehová, nuestro Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que, hermanos, pues esta lectura nos va a acompañar a lo largo de la meditación de esta tarde, y lo vamos a hacer confiando en lo que el Señor nos quiere decir a nuestros corazones. El versículo clave se encuentra en el versículo número 5, donde dice: Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Salmo 146, 5. El punto número 1 de nuestro anuario lleva por título: Cristo me ayuda por él a vivir. Inclusive hay un himno que más o menos contiene esta frase de Cristo me ayuda por él a vivir. Dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 5, versículos 24 al 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Hermanos, la verdad es que la palabra del Señor encierra muchos misterios. ¿Cómo es posible que los muertos oigan? Pues así es. Cuando Dios decide darle vida a un ser, entonces ese ser, aunque esté muerto, vivirá. Y la verdad es que, hermanos, si no fuera por Cristo, ¿qué sería de nuestra vida? Él es la luz de nuestras vidas. Antes éramos sordos, éramos ciegos, buscábamos los deseos de nuestra carne, pero gracias a su misericordia nos alcanzó
Gracias a su perdón es que nosotros tenemos acceso a esa vida eterna. Y también gracias por esa paciencia que el Señor tuvo para con nosotros, porque muchos de nosotros no acudimos antes al Señor por nuestra rebeldía, porque buscábamos justamente eso, los deseos de nuestra carne, y Él tuvo paciencia para con nosotros. Y también gracias por la fe, porque la fe, hermanos, aunque no lo podamos entender, pero ni siquiera nosotros tenemos la capacidad de tener fe. La fe Dios la da a quien Él quiere dársela, y se la da a través de su palabra. Y también gracias al Señor porque nos amó a pesar de lo que somos. Aquí hay dos puntos muy importantes. Muchas veces hemos escuchado decir a las personas que el Señor nos ama tal y como somos. Y no, así no es. El Señor nos ama a pesar de lo que somos. Porque por más bellos y por más buenos que nosotros queramos presentarnos delante del Señor, la verdad es que nuestro pecado es horrendo, es horrible delante del Señor. Y aún así, el Señor nos amó y se entregó a sí mismo. Y eso nosotros lo creemos. El punto número 2 dice, Cristo me ayuda por Él a morir. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es algo que solamente los cristianos lo podemos decir. O sea, porque la gran mayoría de la gente le teme a la muerte. Inclusive yo tengo familiares cristianos que cuando hablan de la muerte se espantan. Ay, no, no digas eso. Ay, no, cállate ni lo digas. O sea, cosas así porque la verdad es que no tenemos una idea de lo mejor está por venir. Lo mejor está después de esta vida. Entonces, la gente que no conoce al Señor, por supuesto que le aterra la muerte. Pero así como Pablo lo dice con esa seguridad y con esa certeza, los cristianos así lo debemos de decir. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aunque en un principio, hermanos, pues nosotros no fuimos creados para morir. Es decir, cuando Dios creó al hombre, a Adán y Eva, pues no los hizo para que murieran, sino que para que gozaran de Él para siempre. Pero nuestra pecaminosidad nos hace alejarnos en el camino del Señor. Y debido a esa rebeldía que cada uno de nosotros mostramos a nuestro Dios, Dios sentenció a toda la humanidad. La sentencia de Dios está dada. La paga del pecado es muerte. Y todos cuando nacemos con la marca del pecado. Así que por esa razón nosotros hemos sido sentenciados y destituidos de la gloria de Dios. O sea, nosotros en el tribunal de Dios ya la sentencia fue dada. Hemos sido declarados culpables. Toda la humanidad fue declarada culpable. Pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es que algunos nos vamos a salvar
de la ira de Dios. Y reflexionando en esta frase de por qué dice Pablo que el morir es ganancia, bueno, pues porque hay muchas evidencias en la misma palabra del Señor cuando dice Salomón, él dijo que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué habrá dicho eso? ¿Por qué Salomón dijo que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? Porque Dios, en su eterno amor a la humanidad, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio su vida muriendo en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Pagó nuestra deuda a causa de nuestro pecado y nos salvó de la condenación eterna. Entonces, hermanos, esto es lo maravilloso del Evangelio, porque prácticamente nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada, todo lo hizo el Señor. Mucha gente cree que está en el hombre, decir, bueno, cuando yo me convertí, no, no podemos decir eso. El Señor fue el que nos convirtió. El Señor fue el que nos buscó. Porque también podemos decir es que cuando yo busqué al Señor, no. El Señor nos buscó y Él nos encontró. Y nos encontró terriblemente mal. Aborreciéndolo a Él, odiándolo a Él, haciendo cosas que al Señor son ofensa, son aborrecibles. Así nos encontró el Señor y así nos amó a pesar de lo que somos y nos salva de la condenación eterna, que es la condenación que Dios tiene preparada para sus enemigos. Entonces, algunos de nosotros, el Señor nos escogió para salvación, pero la gran mayoría de la humanidad está en camino a esa condenación, porque así lo dice su palabra, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición, y angosto y estrecho es el camino que conduce a la salvación, y ese es el camino que nosotros escogimos, no porque nosotros lo hayamos decidido, sino porque encontramos gracia en Dios. Él cambió nuestro corazón de piedra en un corazón de carne y nos dio oídos para poder escuchar su llamado y escuchar su voz. Pero nosotros no hicimos absolutamente nada. La obra es completa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por lo tanto, el punto número 3 dice, somos del Señor. El Salmo 100, versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Qué hermoso saber, hermanos, que Jesucristo es nuestro pastor. Él está llevándonos a veces por delicados pastos, pero a veces también tenemos que cruzar un valle de sombras, tenemos que cruzar un valle de muerte, pero Él está con nosotros. Él está ahí a un lado, llevándonos y conduciéndonos, y nos guía hacia senderos y lugares tranquilos, donde nosotros podemos alimentarnos y satisfacer nuestras necesidades en Jesucristo, porque somos ovejas adquiridas a precio de sangre. Él pagó por nosotros el precio que se pedía por nuestras almas, que en realidad eran almas que pues no valíamos nada. El Señor le dio el precio de su sangre.
y por lo tanto ahora somos su preciado tesoro. Y el Señor nos cuida, el Señor nos sustenta, el Señor está con nosotros. Hemos sido adquiridas como posesión de Dios. Le pertenecemos a Él porque nos compró. Y esa es la razón por la que nosotros hemos alcanzado misericordia y perdón de nuestro Dios. Pero ¿cuál es nuestra actitud como ovejas del Señor? Él dice que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. ¿Nosotros realmente estamos escuchando su voz? ¿Le seguimos con mansedumbre y obediencia o nos la pasamos quejándonos como el pueblo de Israel? Porque antes teníamos, porque antes poseíamos, porque antes estábamos mejor, porque podíamos salir. O sea, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿O qué actitud es la que tomamos? ¿Somos un pueblo quejumbroso o somos un pueblo que le alaba, que le glorifica, que le reconoce y que está contento con lo que el Señor le quiera dar? Porque eso es algo muy difícil, que realmente nosotros podamos tener ese sentimiento de satisfacción en el que estemos completos en Cristo Jesús. Aunque probablemente podamos padecer alguna necesidad, podamos tener algún apuro económico, a veces nos podamos enfermar, pero debemos de estar contentos con lo que el Señor nos da, porque en su infinito amor y misericordia, en su infinita sabiduría, Él nos da lo mejor para cada uno de nosotros. Así que tenemos que ir en esta vida buscando su ejemplo de amor, humildad, misericordia y gracia para practicarlo en nuestra vida cotidiana. Dice Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es realmente cuando nosotros renunciamos a nuestro propio yo, renunciamos a nuestros propios deseos, renunciamos pues a todo lo que implica los deseos de la carne. Tenemos que renunciar a nosotros mismos porque ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios y por lo tanto tenemos que hacer su voluntad. Solo podemos ir en pos de nuestro pastor cuando nuestro yo ha menguado. Es decir, pues ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Dice aquí este pasaje, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Eso de tomar su cruz, pues no es otra cosa más que las vicisitudes de la vida, los problemas, las aflicciones, las enfermedades, las necesidades. Eso es todos los días. Todos los días tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a nuestro Señor fiel, negándonos a nosotros mismos y cumpliendo fielmente su voluntad. Ahora, ¿qué debemos nosotros reconocer? Cuando nuestra confianza ya no está en nuestras fuerzas. Es decir, a veces nosotros queremos conseguir las cosas y decimos, no, yo sí puedo, no, yo tengo que poder y entonces confiamos en nuestras propias fuerzas, pero en realidad el que nos da esas fuerzas es Dios y el único que puede resolver nuestros problemas es Dios. Cuando dejamos de creer que nosotros somos arquitectos de nuestro destino, cuando creemos que nosotros somos los que tomamos las decisiones y Dios es el que va guiando nuestra vida y nos va marcando por qué camino es el que debemos de ir y debemos de ir contentos y debemos de ir seguros
y agradecidos porque el Señor está con nosotros. Tenemos que reconocer que nuestros caminos son los caminos del Señor. Es por donde Él quiere que yo vaya. No es por donde yo quiero ir, no, es por donde Él quiere que yo vaya. Porque a veces, ¿cuántas veces hacemos planes en la mañana o un día antes y al día siguiente se cambian los planes completamente? Se modifican porque no está en nuestro control. Dios es el que tiene control en nuestra vida y debemos de aprender, dice aquí en nuestro estudio, a morir cada día. Pues sí, a saber que estamos en las manos de nuestro Dios. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Y así es como nosotros debemos de vivir todos los días. Encomendar nuestra vida y nuestro espíritu y morir cada día a nuestro yo y buscar hacer la voluntad de nuestro Dios. Porque ahora somos hijos de luz. Entonces, aprendamos a vivir como hijos de luz, honrando el poderoso nombre de nuestro Salvador. Eso es lo que nosotros debemos de hacer y de reconocer. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, aquí en este versículo el apóstol Pablo nos deja muy claro, nosotros hemos crucificado al viejo hombre, hemos dejado atrás, ha desaparecido el hombre que aborrecía a Dios, el hombre que hacía su propia voluntad, el hombre que hacía cosas abominables a los ojos del Señor. Ese hombre recibió su castigo en la cruz, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, ahora el nuevo hombre es el que resucitó juntamente con Jesucristo. Un hombre que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a someterse voluntariamente a la soberanía y a la majestuosidad de nuestro Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es, hermanos, porque pues esto ya lo habíamos dicho. El Señor nos amó a pesar de lo que somos, a pesar de que lo odiábamos, a pesar de que lo aborrecíamos. El Señor nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Bueno, hermanas, pues le doy gracias a Dios por esta reflexión que el Señor nos permitió tener acerca de su palabra, y nos despedimos con una oración pidiendo que el Señor sea el que transforme nuestras vidas. Amoroso Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Ayúdanos realmente a vivir, Señor, como hijos de luz, como hijos, Señor, donde hemos crucificado al viejo hombre, donde el nuevo yo, Señor, no hace su voluntad, sino solamente tu voluntad. Padre, ayúdanos a vivir nuestras vidas conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo, y ayúdanos a ser testimonio para aquellos que no te conocen, Padre. Ayúdanos a vivir confiados y seguros. Lo que tu palabra, tus promesas dicen, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amadas hermanas.